Muy buenos días. El presente trabajo se denomina Gradientes edáficos y respuestas fitoquímicas en Tithonia diversifolia, diseño de un modelo de aprovechamiento integral por tejido vegetativo en Veracruz. Presentan doctora Ortiz Eliseo Araceli, doctor Alejandre Rosas, Jorge Alberto, doctora López Zamora Leticia y un servidor, Isma Claudia Rodríguez Cristian Andrés. Contenido: introducción, metodología, resultados, conclusiones y referencias. Tithonia diversifolia pertenece a la familia Asteraceae. Dentro del género Tithonia existen más de 10 especies registradas en México. Esto la considera como su centro de origen. Su distribución mundial abarca diversos países en 4 continentes. En la región central de Veracruz se le denomina una maleza invasora, que afecta a cultivos estratégicos en el estado. Esta especie presenta un alto potencial de aprovechamiento, destaca por su valor forrajero, su abundante floración, que se considera melífera, y su riqueza fitoquímica, con propiedades antimicrobianas, antifúngicas y un amplio espectro de biocompuestos de interés farmacéutico. Metodología. El estudio se desarrolló en 2 fases principales, orientadas a la caracterización edáfica y fitoquímica de Tithonia diversifolia. Fase 1. Caracterización del suelo. Se realizó la obtención de muestras de suelo en el sitio de estudio. Posteriormente, las muestras fueron procesadas en el laboratorio de la Universidad Veracruzana, donde se determinaron las siguientes variables: pH, conductividad eléctrica, contenido de materia orgánica y textura del suelo. Estos análisis permitieron establecer los gradientes edáficos de la zona y su relación con el crecimiento de la especie. Fase 2. Recolección del material vegetativo de Tithonia diversifolia. Estos fueron procesados independientemente en 3 laboratorios distintos para realizar las determinaciones correspondientes. Para el porcentaje de humedad se determinó con una termobalanza en el Laboratorio de Química del Instituto Tecnológico de Orizaba. La determinación de cenizas y proteínas fueron procesados en el Laboratorio de Alimentos de la UB para obtener los resultados bromatológicos. Y en el Laboratorio de Fitobioquímica del CIMBESTAR se realizaron extracciones hidrometanólicas al 80% de distintas partes vegetativas y sometidos a análisis cromatográficos de capa fina y de gases masas para identificar y cuantificar los compuestos fitoquímicos de interés. Tabla 1. Contenido de pH, conductividad eléctrica, materia orgánica y textura del suelo de 3 localidades de Veracruz. Los valores de pH y conductividad eléctrica determinados en los suelos de 3 localidades, Orizaba, Ixtaxoquitlán y Rafael Delgado, reflejan gradientes edáficos significativos, los cuales concuerdan con hallazgos previos donde el pH y la conductividad eléctrica emergen como factores primordiales en la dinámica del suelo y su microbiota. En este estudio, Rafael Delgado presentó los valores neutros de pH y conductividad eléctrica alta, condiciones que favorecen procesos bioquímicos orientados a la síntesis de metabolitos secundarios en concordancia con lo reportado para especies nativas en los suelos neutroalcalinos. Por su parte, Taxotitlán, con un pH intermedio y menor conductividad eléctrica, el suelo de Orizaba mostró la acidez más baja de los 3 suelos analizados. Tabla 2. Porcentaje de humedad en tejidos de Tithonia diversifolia. Rafael Delgado presentó los valores más altos en casi todos los tejidos, destacando la flor con un 10%, lo cual podría atribuirse a su mayor cantidad de retención hídrica relacionada con su textura franco-arcillosa y mayor conductividad eléctrica. Esta condición favorece la disponibilidad de nutrientes y agua en la rizósfera, facilitando la acumulación hídrica en estructuras vegetativas. Los tallos y raíces de Rafael Delgado presentaron el mismo valor, lo que indica una posible adaptabilidad fisiológica de la planta para mantener reservas de humedad en órganos subterráneos y de sostén, especialmente en suelos de textura intermedia con mayor capacidad de retención. Por su parte, Orizaba mostró los menores valores en los tejidos con una humedad promedio más baja, lo cual es coherente con su textura francoarenosa, que genera exhibición en los elementos. Estos valores pueden indicar que es apto para utilizar como mejorador de suelo o mulch.
Tabla 3. Cenizas y proteínas en hojas de Tithonia diversifolia. Los valores de cenizas oscilan entre 6.36 y 15.23, indicando una notable variabilidad en la acumulación de minerales según la zona de muestreo. El mayor contenido de cenizas en esta condición puede relacionarse con la conductividad eléctrica alta y capacidad de retención de nutrientes, lo cual favorece la absorción de minerales esenciales, en donde investigaciones previas señalan que herbáceas adaptativas como Tithonia diversifolia, bajo condiciones edáficas fértiles, presentan concentraciones minerales superiores en tejidos, lo que se traduce en un valor mayor nutricional para forraje. Mayor cantidad de cenizas denota más cantidad de elementos sustraídos del suelo. Los niveles de proteína cruda en fase seca y húmeda también demuestran diferencias entre las poblaciones. Ixtazoquitlán y Rafael Delgado son los que tienen el mayor porcentaje de proteína. Esto respalda su uso como alimento forrajero de alta calidad, sustentado en estudios previos de Rivera en 2021 que reportan promedios entre 28 y 29% de proteína cruda en esta especie, especialmente en genotipos seleccionados para altitudes similares. Además, investigaciones sobre la inclusión de esta especie en dietas de ovinos demostraron incrementos significativos en la ingesta de proteína cruda, sin comprometer la digestibilidad ni la salud animal, reafirmando su idoneidad. Cromatografía de capa fina de alta resolución, o HPTLC. Esto permitió identificar la presencia de metabolitos clave en Tithonia diversifolia, destacando flavonoides, fenoles, quinonas y cumarinas, con bandas bien definidas que reflejan su abundancia diferencial entre tejidos y localidades. En particular, en las flores y en las hojas de las tres poblaciones se exhibieron bandas intensas con factores de retención típicos de flavonoides y fenoles. Estas biomoléculas son importantes porque tienen propiedades antibióticas y antiinflamatorias, lo cual indica un potencial agroindustrial como fuente de bioactivos para la formulación fitoterapéutica o de bioplaguicidas. Cumarinas y quinonas, las cuales asocian propiedades aromáticas y bioestimulantes, son útiles para su incorporación en bioproductos destinados a mejoramiento de suelo o como mulch orgánico supresor de malezas. Este hallazgo es consistente en el comportamiento adaptativo de la planta en suelos de mayor conductividad eléctrica y pH delgado, donde se intensifica la producción de estos metabolitos receptores. Este patrón, reforzado por la resolución visual del cromatofolio, respalda el diseño de un modelo de aprovechamiento diferencial, hojas y flores, para insumos y antioxidantes naturales, raíces y tallos como agentes estimulantes o mejoradores edáficos. Así, el uso integral de la planta se alinea con estrategias sostenibles de valorización en sistemas agroecológicos y silvopastoriles. Se identificaron concentraciones de ácidos grasos como ácido palmítico, ácido esteárico, ácido linoleico y ácido alfa-linoleico, con perfiles diferenciados según tejido vegetal, flor, hoja, tallo, raíz de las tres localidades. En estudios fitoquímicos realizados mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, se tomó el contenido de ácidos grasos en plantas como moringa oleífera, que ha sido ampliamente caracterizado para establecer un parámetro comparativo o benchmark, donde un contenido alto en ácidos grasos se considera por arriba de los 15 microgramos, mientras que un contenido moderado va de un rango entre 5 y 15 microgramos. Un contenido bajo se considera menor a 5 microgramos. Las flores de Rafael Delgado mostraron una alta acumulación de ácido palmítico y ácido esteárico, mientras que Orizaba e Ixtazoquitlán mantuvieron niveles moderados. Estos ácidos grasos, particularmente saturados de cadena larga, son reconocidos por su actividad antimicrobiana contra bacterias gram positiva, actuando sobre los patógenos. La combinación de estos compuestos, acompañada con polifenoles y flavonoides, según HPTLC, los posiciona como bioplaguicidas naturales o ingredientes para formulaciones cosméticas y sanitizantes. Según Kim, en 2021, los valores de ácido palmítico y estérico fueron altos a moderados, destacando su regularidad composicional útil en productos estandarizables, mientras que Orizaba, con el ácido palmítico y esteárico,
se ubican dentro de un rango alto a moderado. Las hojas de Rafael Delgado presentaron niveles altos de ácido palmítico y moderado en ácido alfa-linoleico, lo que sugiere una función protectora a reguladora contra el estrés oxidativo. Además, es poliinsaturado esencial, conocido por interferir en la síntesis de ácidos grasos bacterianos inhibiendo enzimas clave como la FAP-I, y lo que explica su acción antimicrobiana. El ácido estíarico alcanzó nivel moderado, reforzando su utilidad en formulaciones bioactivas. Además, su perfil lo hace atractivo para la industria cosmética y para suplementos agropecuarios, similar al final como los estudios previos realizados por Ropa en 2020. El ácido palmítico presentó concentraciones similares en Orizaba e Ixtazoquitlán. El ácido estíarico mostró un ligero predominio en Ixtazoquitlán respecto a Orizaba, y el ácido alfa-linoleico se mantuvo en niveles estables. Estos perfiles equilibrados sugieren un potencial de aprovechamiento en el diseño de bioprotectores foliares y fitofármacos en acción suave, especialmente útiles en prácticas agroecológicas donde se prioriza la sostenibilidad y la baja toxicidad. Y en el tallo, el ácido palmítico fue alto en las poblaciones de Ixtazoquitlán y Rafael Delgado, cumpliendo con los criterios de benchmark, y además es una fuente rica de posibilidades para su uso en ensilajes, suplementos lipídicos o mulch estructurante. El contenido de ácido estíarico fue moderado, mientras que el ácido linoleico se mantuvo en valores bajos, lo que indica un menor rol antioxidante directo pero con potencial sinérgico antimicrobiano. Esto se ha documentado, así como en otros sistemas vegetales, por Rouvier en 2025. Orizaba, aunque con valores menores de ácido palmítico, se mantuvo en el rango moderado, siendo útil como biomasa de uso intermedio. Conclusiones. Primera, Titonia diversifolia mostró un potencial agroindustrial y bioeconómico claramente influenciado por los gradientes edáficos, con aplicaciones específicas por tejido y localidad, desde usos forrajeros hasta biofertilizantes y farmacológicos naturales. Segunda, los perfiles fitoquímicos y nutricionales revelaron aplicaciones diferenciadas: hojas para forraje, tallos y raíces como mulch o abono verde, y flores con alto valor en la industria de aceites esenciales y productos antioxidantes. Tercera, los ácidos grasos palmítico, estíarico, linoleico y alfa-linoleico evidenciaron una distribución modulada por las condiciones del suelo, con alto potencial para el desarrollo de bioinsumos agrícolas y bioprotectores y compuestos bioactivos. Cuarta, este estudio consolida Titonia diversifolia como un recurso fitogenético estratégico para los sistemas silvopastoriles y agroecológicos, promoviendo la sustitución de insumos sintéticos y fortaleciendo un modelo de economía circular regional sustentable. Referencias documentales. Agradecimiento a las instituciones participantes. Gracias.